Y me quiero tomar el atrevimiento, Hugo, de pedirte a vos que nos digas por qué es importante estudiar nuestra historia desde esta perspectiva, desde este análisis crítico. Bueno, nuestra historia ha sido escrita, ha sido fundada la historiografía liberal por los vencedores de Pavón, que se apropiaron, digamos, del poder político y escribieron una historia para justificar su control del Estado, adueñándose de, dicho entre comillas, ¿cierto?, de la Revolución de Mayo. La versión de Mitre, de Sarmiento, es que la revolución la hizo la clase ilustrada porteña, ¿no es cierto?, y después los bárbaros del interior, los caudillos, las masas incultas, se rebelaron y perturbaron la organización del Estado hasta que llegaron ellos, ¿no?, los vencedores de Pavón, a implantar el Estado liberal que construyeron en la llamada Organización Nacional. Bueno, esa operación historiográfica a la cual nuestra clase tradicional le dio una enorme importancia y la implantó profundamente en el sistema de enseñanza pública, tiende a demonizar a los pueblos originarios, a las clases bajas, a los pueblos del interior, al caudillaje, ¿cierto?, como ellos le llaman. Frente a esto, ¿no es cierto?, bueno, muy importante desmitificar esa versión, mostrar las evidencias de que la revolución fue obra de todo un pueblo, en la cual participaron los hombres de la clase ilustrada, como eran Telly, Moreno, Belgrano, aunque no eran de la clase más rica, digamos, y más poderosa en la época colonial. Pero hubo una movilización de todas las clases sociales y la revolución no se hubiera podido hacer sin los soldados de la independencia, sin los ejércitos que estaban formados por los gauchos, los hijos de indios, los mestizos, los negros a quienes San Martín, O'Higgins y Bolívar les daban la libertad a cambio de prestar servicios militares. O sea, que la revolución fue un acontecimiento, movilización de todo un pueblo. ¿Y por qué se movilizaba ese pueblo? Solo por el libre comercio, solo para convertirnos en un apéndice del primer mundo, proveedor de productos agropecuarios, como terminó siendo la República Oligárquica. No, el proyecto era construir una nación verdaderamente independiente, una nación de iguales, libertad, igualdad y fraternidad. Los lemas de la Revolución Francesa aplicados a la realidad americana era la libertad de los esclavos, la igualdad de los mestizos y los indios que estaban discriminados, la solidaridad entre las clases para constituir e integrar una nación. Y los caudillos federales que vinieron después fueron los continuadores de la revolución de la independencia. Todos los caudillos federales fueron los soldados de San Martín de Belgrano, Ibarra, López, Ramírez, Facundo, Rosas inclusive. Todos ellos participaron en los primeros movimientos militares detrás de los grandes conductores de la revolución de la primera hora. Y esa historia entonces tiene que ser revisada, tiene que ser analizada de otra manera, incluso hoy que han cedido los prejuicios contra las clases bajas, los prejuicios de ilegitimidad. Imagínense ustedes que durante 200 años la familia Alvear no quiso revelar este secreto porque iba a afectar la honorabilidad del libertador. Hoy en día, porque era un hijo ilegítimo, madre india, hoy en día esos prejuicios han sido superados. Hoy en día los jóvenes, nuestros hijos,
no se casan, incluso desprecian la formalidad, ¿cierto?, del matrimonio, entre comillas, legítimo. La legislación ha cambiado, otra concepción de las relaciones humanas. Por eso no es casual que estemos descubriendo entonces estas verdaderas identidades ocultas, estos secretos de familia, estas cuestiones que, a luz de todo el contexto histórico, fueron hechos gravitantes, importantes en la vida de estos personajes. No se puede comprender la historia de San Martín si no es a partir de ese llamado que él siente en Cádiz cuando, siendo que no nadie quiere en América, él decide cruzar el océano para ir a luchar por la revolución y abandonar para siempre familia, su carrera, todo lo que tenía en España, donde nunca más pudo volver a pisar porque fue considerado un traidor a la bandera del rey. Ese salto tremendo a San Martín, ¿cierto? Solamente se puede explicar porque él en determinado momento toma conciencia de su identidad americana. Y eso, ¿cierto?, marca toda su concepción de la Revolución Americana. La abolición de la palabra indio para terminar con las discriminaciones. Él mismo había sufrido en carne propia. Los historiadores, incluso el fundador del Instituto Sanmartiniano, que se opone a esta revisión de la historia, el actual instituto, su fundador, José Pacífico Otero, cuenta que los españoles de Lima le decían a San Martín el cholo de las misiones. ¿Y de dónde salía ese insulto? Los aristócratas chilenos le llamaban el mulato San Martín, el mulato paraguayo. Eran las formas de agraviarlo y descalificarlo de sus enemigos. Bueno, los San Martín tiene el poder en Lima, decreta la protección de todos los monumentos de la civilización incaica que estaban siendo demolidos, destruidos, descuidados, ¿cierto?, y conservarlos como monumentos nacionales. Termina con todo, dice una legislación para terminar con las discriminaciones. No podemos decir que lo haya logrado. Hasta el día de hoy, el Perú sufre, ¿no?, la grieta entre ciertas clases altas y las mayorías de origen indígena. Es un drama, ¿no es cierto?, que el Perú, región privilegiada durante la época colonial, no ha podido superar del todo hasta hoy. Nosotros tampoco, ¿no es cierto?, incluso en la Argentina hemos superado totalmente esa mentalidad colonial y racista que ha impregnado, ¿no?, la cultura de la mayoría de la gente durante tanto tiempo.